Hola a todos, espero que estén muy bien. Seguimos en Programación 1 y en esta oportunidad vamos a seguir trabajando con el concepto de archivos, abocándonos un poco más en detalle al apareo y corte de control. El corte de control, como vimos semanas atrás, permite obtener subtotales de registros con valores repetidos en algunos de sus campos. Para poder utilizar un corte de control es necesario que el archivo se encuentre ordenado por él o los campos por los que decimos realizar estos cortes. Recuerden que el corte de control puede ser de un nivel, de dos niveles, y a partir de ahí vamos a necesitar ordenados los archivos por un campo para un nivel, dos campos para dos niveles, etc. El corte de control también que vimos se puede hacer a partir de un vector, ¿no? y recorrer el vector y ordenarlos a partir del índice. En líneas generales, lo que vamos a revisar es un poco cómo llevar a cabo el corte de control dentro de archivos, ¿no? Y aparearlos, que es lo que vamos a ver a continuación. El apareo se realiza con dos archivos que están ordenados por el mismo campo. Cuando se lee secuencialmente los registros de cada archivo y se comparan entre sí, vamos a ver que se pueden dar tres posibilidades. Que esos dos campos por los cuales está ordenado el archivo sean iguales, que uno sea menor que el otro y que uno sea mayor que el otro. Con estas tres posibilidades vamos a poder ir recorriendo los archivos y generando el corte de control, ¿sí? Hasta que alguno de ambos archivos finalice. Un ejemplo. Se tiene un archivo con un listado de alumnos, del cual conocemos legajo, apellido, nombre y carrera. Se tiene otro archivo que contiene la lota de todos esos alumnos, ¿sí? En ese archivo la estructura va a ser legajo, materia y nota. Se quieren listar todas las notas que corresponden a cada uno de los alumnos. Para eso, la solución es recorrer un archivo de alumnos, un archivo de notas y ir haciendo un proceso de corte de control, ¿sí? A medida que cada una de esas notas se corresponda con cada uno de esos alumnos. En líneas generales, con este ejemplo, vamos a ver cómo hacer en un diagramita de flujos, muy sencillo, en donde abrimos los archivos y hacemos una lectura, ¿no?, de cada uno de esos archivos para quitar los encabezados siempre que corresponda. Muchos archivos de datos tienen encabezados y tenemos que considerarlos. En este ejemplo, lo que vamos a tener es un encabezado que indica el nombre de cada uno de los campos. Así que nuestra función, imprimir notas de alumnos, va a recibir los dos archivos por parámetro. Vamos a abrir el archivo de notas, vamos a abrir el archivo de alumnos y en consecuencia el siguiente paso va a ser leer y saltear el primer registro de ese archivo que corresponde al encabezado. Continuando con esto, dentro de la función vamos a definir dos vectores, uno para cada registro, y lo que debemos ir haciendo es leer línea por línea cada uno de los vectores, de los archivos, ¿no? Y ir armando o levantando ese archivo a un vector, por ejemplo. Siguiente paso, leemos el primer registro, en este caso alumnos 1 sería la primera posición, ¿no?, del registro de alumnos, y notas 1 sería la primera posición de notas. Por supuesto que esto es pseudocódigo, ¿sí? Así que no se guíen por la implementación, no se guíen por notas 1 y consideran que el vector arranca de 0. Simplemente es un ejemplo en donde vamos a leer el primer registro de notas. Consideren que el 0 es el encabezado. En el siguiente ejemplo, entonces, continuamos con el diagrama de flujos, en donde el proceso quedaría de la siguiente manera. Empezamos, bueno, ya leímos los encabezados, ¿no? Recuerda eso, quitamos los encabezados, ¿sí? Y leemos el archivo, el primer alumno, y evaluamos que ese alumno no sea null. Si el primer alumno es null, significa que el archivo está vacío. Por lo tanto, si esto es verdadero, que no se cumple, ¿no?, que alumno sea null, vamos a ir leyendo, ¿no?, los datos, ¿no?, de los siguientes alumnos. En el caso de que sea falso, que alumno sea diferente a null, es decir, que alumno sea igual a null, directamente cerramos los archivos y terminamos. Seguimos con el ejemplo por positivo, alumnos diferente a null. Entonces leemos la primera nota o la nota que corresponde a ese alumno, ¿sí? Y preguntamos si la nota es null o si la nota es diferente al alumno. Recuerden que acá lo que tenemos en nota, ¿sí?, es el mismo campo que en alumno, que puede ser el legajo.
nota.legajo diferente a alumno.legajo. Si esto sucede, significa que no se registran notas para ese alumno. Bien, seguimos entonces y preguntamos si la nota es diferente a null y la nota es igual al alumno, es decir, que la nota.legajo igual a alumno.legajo. Eso significa, ¿no?, que esa nota corresponde a ese alumno. Por supuesto que con esto mostramos en pantalla y ahí sí leemos el siguiente registro de nota y el siguiente registro de alumno. Por supuesto que consideren que si nosotros vamos a calcular el promedio, tendríamos que tener un contador para saber cuántas notas corresponden a ese alumno, un acumulador para poder acumular el total de las notas y luego sacar el promedio. Así que leemos la siguiente nota, leemos el siguiente alumno y comenzamos nuevamente el proceso hasta tanto nos encontremos con que alguno de los dos archivos es falso. Lo que ven acá, notas 2 y alumnos 2, leemos la segunda nota. Por supuesto que ustedes tendrían un for y ese for utilizarían como índice para poder ir recorriendo el vector. Bien, seguimos entonces con el ejemplo. Ahora vemos cómo se compone la nota y cómo se compone el alumno. Nosotros lo vimos en un vector, ¿sí?, en una matriz, un vector. Pero en esa matriz nosotros no sabemos qué hay dentro. Así que si hacemos una matriz en donde podamos guardar un alumno o donde podamos guardar una nota, nos vamos a encontrar con que en cada posición de esa matriz vamos a tener un alumno o una nota. El alumno, la estructura del alumno es apellido, carrera, legajo y nombre. Son los campos del alumno. Y de nota tenemos legajo, materia y nota. El legajo va a ser el índice que vamos a utilizar para poder comparar si esa nota corresponde a ese alumno. Así que dentro del paradigma orientado a objetos podríamos haber utilizado dos clases, una para alumno y otra para nota. Y de esta manera organizarlo mucho más cercano a la realidad de la programación que se realiza por estos tiempos. Lo que sería el código en C, vamos a recordar que con la clase StreamReader vamos a ir leyendo línea por línea nuestro archivo, que el método split es el adecuado para separar en un vector todos los campos del registro. Y en este ejemplo, en esta primera parte del ejemplo, vamos a mostrar cómo mostramos encabezado un archivo, si es que tuviese encabezado, separados por el carácter punto y coma. Así que recuerden el using, creamos un StreamReader, le definimos el archivo, leemos el encabezado, que sería la primera línea, separamos el encabezado por punto y coma y mostramos, ¿sí?, recorriendo con un for each. Este for each lo que nos va a hacer es recorrer el vector posición por posición. Esto lo vamos a repasar en clase. Es decir, el for each es una simplificación del for en donde vamos a ir recorriendo el vector, en este caso, ¿sí?, posición por posición. Y en la variable dato nos va a guardar qué es lo que hay dentro del vector columna encabezado. Este for each es una simplificación del for y se utiliza muchísimo, incluso muchísimo más que el for. Podemos ir creando una instancia de alumno en la lectura de nuestro archivo. Esto lo vimos en los ejemplos de la creación de archivos. En este ejemplo, el split se utiliza con el carácter tab, considerando que cada archivo tiene una tabulación en cada columna en lugar de una coma. Es otra forma de separarlo, con coma, con punto y coma, con una tabulación. Podría ser sobre cualquier carácter que nos indique quien diseñó el archivo, como les digo. Generamos nuestro objeto alumno y luego seguimos el proceso con el objeto nota, ¿sí?, para poder seguir posteriormente con el algoritmo. Como vemos entonces, leemos el archivo hasta el final, leemos línea por línea, ¿sí?, separamos esa línea en un vector y luego creamos el alumno y al legajo y el apellido, ¿no?, le vamos a ir agregando todas las columnas tal cual vimos en ejemplos anteriores. De esta forma creamos un alumno, ¿sí?, por cada registro del archivo. En resumen, en el ejemplo anterior usamos apareo de datos para combinar y mostrar información de forma similar, ¿sí? También se puede utilizar para agregar información, borrar información y modificar. Pero en gran parte de bases de datos, ¿sí?, consideren este concepto base de datos relacional, que son los tipos de base de datos que más se utilizan en el mercado, ¿sí?, basan el funcionamiento en este comportamiento de aparear. Tengan en cuenta que los datos están separados y están indexados referencialmente por un campo, en este caso el legajo. Y de esta manera
poder saber y obtener diferentes cálculos para obtener cierta información, como puede ser, por ejemplo, el promedio de notas de un alumno. Lo mismo podríamos hacer si estuviese organizado por materia y saber el promedio de notas por materia y dentro de la materia por alumno. Y ahí tenemos un un corte de control de dos niveles, por materia y dentro de la materia promedio por alumno. Bien, existen diversas formas de procesar archivos de información, ¿sí? Se pueden simplemente filtrar la entrada del archivo para obtener una salida y ahí hacer cálculos y operaciones más complejas, ¿no? Como es el corte de control y el apareo. Recordemos que el corte de control es una técnica de procesamiento de datos ordenados por diversos criterios que permiten agruparlos para obtener subtotales. El apareo es una técnica de procesamiento que involucra dos archivos con datos ordenados y permite generar una salida combinada a partir de estos dos archivos. Tengan en cuenta que existen diferentes formas de aparear archivos. Una forma es ir leyendo archivo por archivo y ir haciendo el apareo, ¿sí?, directamente. Otra forma es leer un archivo a un array en la memoria, leer el otro archivo a otro array en la memoria y hacer el apareo pero a nivel array. Esto simplificaría un poquito el proceso y manejaría de manera más adecuada los recursos, ya que es independiente del proceso. Abrimos los archivos, subimos un array, cerramos los archivos y ya nos quedan los arrays en memoria para poder operar y hacer todos los cálculos que necesitemos. Por supuesto que hay diferentes formas, muchas maneras, cada una tiene sus pros y sus contras. Ustedes van a ir evaluando con el tiempo cuáles son las maneras más adecuadas, pero el concepto sigue siendo el mismo: aparear dos archivos de datos y obtener un resultado. Bien, vamos a ver un ejemplo ahora de la implementación, una de las tantas formas de implementación, para poder ver un poquito más en detalle la forma técnica y una manera adecuada de poder hacerlo. Ahora vamos a ver y a revisar un poco el ejemplo que está previsto para la clase. El ejemplo es un programa en C# hecho con una aplicación de Windows Forms. Y lo primero que voy a hacer es mostrarle funcionando para luego analizar en detalle cada uno de los componentes. Iniciamos el proyecto. Vemos acá que vamos a poder cargar los dos archivos, ¿sí?, legajos y notas. Así que vamos a poner legajo 1, Pepe, guardar alumno. Legajo 2, Marta, guardar alumno. Vamos a ir a ver las notas ahora. Vamos a ponerle a Pepe un 5, un 7. Y vamos a ponerle a Marta un 9 y un 1. Me quedó para Marta, me faltó el 9. Un 9 y un 1. Ahí está. Y ahora cuando pongo obtener promedios, nos va a decir que el promedio de Pepe es 6 y el promedio de Marta es 5. Y es correcto. 7 y 5, 12 dividido 2, 6 para Pepe. 9 y 1, 10 dividido 2, 5 para Marta. Vamos a revisar cómo es el tema de los archivos, qué archivos generó. Así que me voy a ir a la carpeta donde está el archivo, a la carpeta bin, debug, y ahí tenemos, ¿sí?, alumnos y notas. Pepe y Marta, el primer archivo. Notas, ¿sí?, las notas cargadas para Pepe y para Marta. Bien, volvemos al código. Acá lo que nos vamos a encontrar es con un formulario con 3 grillas. 1, 2, 3. La primera grilla es para mostrar los alumnos, la segunda grilla es para mostrar las notas y la tercera grilla es para mostrar los promedios obtenidos. Nos vamos a encontrar con dos botones: guardar alumno, guardar nota, y un tercer botón para obtener los promedios. En cuanto a la estructura de las abstracciones de nuestro proyecto, vamos a tener una abstracción para el alumno, que va a ser legajo, apellido, ¿sí?, los constructores y la línea para obtener registro, para poder armar el registro separado por coma. Nos vamos a encontrar la abstracción para nota, lo mismo con los dos constructores: el constructor que permite recomponer el objeto a partir de una línea del archivo
y el constructor que permite crearlo para mostrarlo y luego guardarlo. Por último, obtener registro, justamente nos va a permitir guardar los datos, y la estructura que va a ser el legajo y el valor de la nota. En este ejemplo utilizamos enteros para simplificar el comportamiento. Y por último nos vamos a encontrar con una abstracción para el promedio. El promedio también va a ser una abstracción. Es justamente la abstracción para la cual estamos desarrollando el sistema para obtener los promedios. De esta manera vamos a obtener vamos a crear un promedio donde vamos a guardar el legajo, el apellido y el valor del promedio, que sería un poco la combinación, ¿no? de lo que necesitamos. ¿Qué legajo tiene? Que es el campo que va a estar tanto en alumno como en nota, el apellido del alumno y el valor promedio que va a ser obtener del cálculo de notas según la cantidad de notas que tenga ese alumno. Por último, nos vamos a encontrar con dos gestores, el gestor de alumnos y el gestor de notas. El gestor de alumnos lo que nos va a permitir es leer una lista de alumnos, a partir de esto crear un array de alumnos, ¿sí? Recuerden que es muy posible, luego vamos a analizar cómo se hace. Vamos a ordenar los alumnos. Es muy importante que para poder hacer el corte de control sepan que va a tener que estar ordenado por un campo, ambos archivos por el mismo campo. Y por último, guardar un alumno en el archivo. Para notas, el gestor de notas, donde vamos a hacer exactamente lo mismo, leer todas las notas para mostrar en pantalla, ordenar las notas para poder hacer el corte de control, el apareo y el corte de control, y guardar una nota. Bien, volvemos al formulario y vamos a ver el comportamiento del botón guardar alumno. El comportamiento del botón guardar alumno nos va a hacer justamente la creación de un alumno a partir de los campos, invocar al gestor de alumnos para guardarlo y después una función mostrar alumnos que justamente lo que va a hacer es leer todos los alumnos y guardarlos y mostrarlos en la grilla. La función mostrar alumnos vacía la grilla y lee todos los alumnos. Bien, en cuanto a la estructura del proyecto, ya lo vimos. Tenemos nuestro formulario y dentro del formulario tenemos el gestor de alumnos, ¿sí? Y las funciones mostrar alumno y mostrar nota que justamente nos va a permitir mostrar los resultados. El gestor de alumnos se va a utilizar para mostrar alumnos, guardar alumnos y ordenar, y el gestor de notas es lo mismo, pero para las notas. Y por último, el botón obtener promedios, que este botón va a ser el que analizaremos al final, en donde se hace el apareo y el corte de control. Bien, vamos a analizar el gestor de alumnos, vamos a analizar la función leer alumnos. Este tiene algunas pequeñas diferencias en cuanto a lo que veníamos haciendo. Vamos a mostrar otra manera de leer datos de un archivo. En este caso vamos a usar un vector o una matriz, un vector. En este caso una matriz o un vector de alumno que se llamará lista, en donde simplemente crearemos un vector de una posición. Lo que vamos a ir haciendo es ir agregando una posición nueva al vector dinámicamente, ¿sí? A medida que encontramos un nuevo registro en el archivo. En C# es muy fácil redimensionar el vector que está predefinido y a partir de ahí crear un vector según el tamaño que nosotros necesitemos, hacer de una estructura estática algo un poco más dinámico. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es creamos el vector de una posición, abrimos el stream, abrimos el reader. Recuerden usar el using, en este caso no está hecho, pero es muy importante que lo utilicen o que sepan controlar bien, ¿no? Para que no queden abiertos los recursos. Leemos la primera línea, como siempre, y si mientras la línea esa no sea null, procedemos, ¿sí? A recorrer. Lo que vamos a hacer entonces es en la primera posición del vector, en este caso i igual 0, vamos a crear un alumno. En este caso, línea viene del archivo, que es la primera línea leída, y con eso creamos un alumno. Volvemos a leer la línea. Ahora lo que hacemos es que si la línea no es null, significa que hay un nuevo registro, lo que hacemos es ampliar el vector, ¿sí? Con esta línea que vemos acá, ampliamos el vector. Dentro de la abstracción array,
hay una función que se llama resize, resizear, redimensionar. Le vamos a enviar cuál es el vector que tenemos que redimensionar y le vamos a indicar cuánto queremos que tenga como tamaño. Por lo tanto, si la primera vez la lista tiene una posición, le sumamos 1 para que nos dé 2 posiciones. Y de esta manera, lo que hacemos es ir redimensionando el vector a medida que vamos recorriendo el archivo. Bien, y con esto devolvemos como parámetro, ¿sí? Como función, la lista que va a ser un array de alumnos. Para la nota es exactamente lo mismo. Siguiente función, ordenar. Esta función ordenar es importantísima para poder hacer el corte de control. Como vemos, está ordenando por burbujeo. Esto ya lo hemos visto. Luego lo vamos a debuguear un poquito para ver cómo queda. Excelente. Ahora vamos a poner un breakpoint acá para ver cómo se comporta el leer alumnos de esta versión o de esta implementación. Cuando ejecutamos, la función leer alumnos va a estar en el constructor del formulario, como lo vemos acá, mostrar alumnos, para justamente al momento que se carga el formulario poder leer los archivos y mostrarlos en pantalla. Así que iniciamos y ahí tenemos nuestro breakpoint puesto en leer alumnos. Como vemos, creamos una matriz de alumnos, ¿sí? Acá vemos una matriz que en lugar de ser de enteros es de alumno. Recuerden que alumno es un tipo de dato que creamos nosotros. Nuestra lista tiene una posición en donde la primera posición está en null. Abrimos los archivos, abrimos el reader, que sería justamente el que conecta el archivo con la memoria. Leemos la primera línea y en la primera línea nos encontramos con que tenemos 1,pp. Recuerden que puede tener un encabezado, así que si hay un encabezado hay que leer 2 veces para poder extraer el encabezado y que no nos genere un conflicto. Sabemos entonces que i es igual a 0, i es un contador que nos va a permitir justamente recorrer, ¿sí?, como índice en lugar de un for. En este caso no podemos usar un for porque nos encontramos con que es una estructura completamente estática, ¿no? Ya el for es estático y acá nosotros vamos a encontrarnos con un array dinámico. Así que un for no podemos utilizar. Así que seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Y acá, ¿sí? Creamos entonces en la posición 0 el alumno a partir de la línea 1pp. Lo que nos vamos a encontrar entonces es que en lista, en la posición 0, ahora está pp, ¿sí? Como objeto, ¿no? Con la estructura, nosotros lo creamos ahí arriba. Leemos la siguiente línea. Línea ahora es 2 Marta, no es null, lo que significa que vamos a usar esta función para redimensionar el vector o el array. F10, ¿sí? Y ahora lista, como ven, va a tener 2 posiciones en donde la primera es pp y el segundo está null. Ampliamos el índice porque ahora i va a ser, ¿no? 0 y 1, justamente porque hay 2 posiciones. Volvemos, continuamos con la lectura y ya sabemos que línea es Marta. En la posición 1 ya vamos a agregar a Marta y ahora vemos que nos queda Pepe en la primera, Marta en la segunda. Leemos la línea, en este caso la línea es null porque ya no hay más después de Marta y terminamos con la ejecución y lo que hace esta función es devolver la lista de alumnos, en este caso un array, con Pepe y con Marta. Y lo que hacemos es asignárselo a la grilla para que termine de comportarse. Bien, y ahí tenemos entonces Pepe y Marta, ¿sí? Y tenemos las notas de Pepe y las notas de Marta. En este caso, el archivo ya está ordenado, como vemos, pero vamos a poder agregar un nuevo legajo, por ejemplo, el legajo 3, que va a ser Messi. Lo que vamos a hacer es agregarlo, por supuesto, una vez que se agrega se vuelve a mostrar todo, por eso freno acá. Y ahora vamos a agregar notas y vamos a agregar una nota nueva para Pepe, que va a ser un 9. Una nueva nota para Messi, que va a ser un 10, Messi es 10. Una nueva nota para Marta, que va a ser un 3. Agregamos otra más para Marta, que va a ser un 7. Metemos una para Messi, una para Pepe
y vamos a meterle a Messi, ¿sí? Ahora un 2, porque ese día jugó mal. Ahora tenemos el vector de notas o el archivo de notas desordenados, ¿sí? Analizamos por último la función obtener promedio. Vamos a ir al formulario. Hacemos un breakpoint acá. Y ejecutamos obtener promedios. Lo primero que vamos a hacer es ordenar los alumnos. Vamos a invocar al gestor de alumnos y ordenar. Esto nos va a devolver un array de alumnos ordenados. Lo mismo para notas. Si recuerdan, las notas estaban desordenadas. Con esto vamos a ordenarlas. Si nos fijamos ahora, en nuestro array tenemos las notas ordenadas por legajo. Legajo 1, legajo 1, legajo 1, legajo 1, legajo 2, legajo 2, legajo 2, legajo 2, y después tenemos las dos notas de Messi juntas. Fíjense que está ordenado por legajo. Y por último, vamos a utilizar una lista. ¿Sí? Esto es una simplificación. En lugar de usar un array, usamos una lista. La lista internamente mantiene un array y lo redimensiona. Esto es algo propio de C#, es una simplificación, ¿sí? Con esto mostramos un poco más otros conceptos. Creamos una lista de promedios. Esta lista de promedios nos dice que no hay ningún promedio creado. Lo que hacemos entre mayor y menor, indicarle qué tipo de dato va a tener esa lista. Puede ser un entero, un string. Bueno, en este caso va a ser un promedio. Lo que hacemos luego es hacer el corte de control. Esto es el corte de control. Primero ordenamos. El corte de control se hace a partir de archivos ordenados. Lo que hicimos es leer el archivo, subirlo a un vector, ordenar el vector y luego vamos a hacer el corte de control desde los vectores. Es una de las maneras. Así que vamos a empezar leyendo el primer alumno. Y para ese alumno vamos a crear un nuevo promedio, ¿sí? Sabemos que ese promedio corresponde al alumno de la primera posición, así que obtenemos el apellido. Sabemos que es el legajo también de ese alumno. Y lo que hacemos ahora es iniciar un contador y un acumulador para poder obtener el promedio. Y ahora vamos a ir recorriendo el array de notas o el vector de notas, ¿no? Creamos contador y acumulador para ese alumno. Y vamos a ir recorriendo el vector de notas. Ahora tenemos en el índice Y el alumno y en el índice X la nota. Por lo tanto, vamos a comparar el vector de notas y el vector de alumnos a ver si corresponden al mismo legajo. En este caso, en notas X, que serían notas en posición 0, el legajo es 1. Y en alumnos en posición 0, el legajo es 1. Por lo tanto, esa nota corresponde a ese alumno. Como está ordenado, cuando esta condición no se cumpla, significa que cortó el control y vamos al siguiente alumno. Leemos ambos, comparamos, si esto se cumple, sabemos que hay una nota y acumulamos esa nota. Por lo tanto, ahora tenemos contador 1, acumulador 5, que sería el acumulador de notas. Seguimos el for, leemos la siguiente posición de nota, volvemos a comparar. Legajo 1 significa que esa nota también corresponde al legajo 1. Contamos porque ahora sabemos que hay dos notas y acumulamos. Si antes teníamos 5 y ahora tenemos 7, 7 y 5, 12, el acumulador de notas del legajo 1 es 12. Seguimos con el tercero, seguimos leyendo notas. Comparamos, se sigue cumpliendo la condición porque la nota 3, ¿sí? 0, 1 y 2 sería la tercera posición de notas. El legajo sigue siendo 1. El valor de I todavía no cambió porque seguimos dentro del primer ciclo del for de alumno, ¿no? Seguimos con el primer alumno. Continuamos la ejecución, contamos, acumulamos. Y ahora el acumulador nos da 21 para 3 notas. El promedio claramente es 7, ¿no? 7 por 3, 21. Seguimos leyendo. Y ahora nos encontramos que todavía se sigue cumpliendo la condición. Esa nota corresponde al primer alumno. Contamos, acumulamos. Tenemos 4 notas y un valor acumulado de 28. Seguimos leyendo nota. Y ahora volvemos a leer nota y ahora nos damos cuenta que la siguiente nota ya no corresponde al primer legajo, ¿no? El legajo 2. Por lo tanto, este if no se ejecuta. Ya no hay más posiciones en notas. En realidad, bueno, no hay más notas para ese alumno, así que va a recorrer, ¿no? Hasta que termine de recorrerse las notas.
esta sería una forma de implementar. Siempre vamos a recorrer todos los alumnos, todas las notas. Por supuesto que podríamos manejarlo indicándole en qué posición de nota dejamos para poder continuar después en la misma posición y no recorrerlo todo. Son diferentes maneras de implementar. Una vez que terminamos de recorrer las notas, ya sabemos que no hay más notas para ese alumno. El valor promedio, vamos a esperar que terminemos, ahí está. El valor promedio de este promedio del alumno I es contador, ¿sí?, dividido acumulador, el valor promedio es 7, y agregamos a la lista de promedios el primer promedio, que es del alumno Pepe, que es el legajo 1, el promedio 7. Bien, con esto lo vamos a hacer ahora para todos los alumnos. Terminamos de recorrer las notas del primer alumno, volvemos al ciclo de alumnos, ahora vamos a la siguiente posición y vamos a crear un nuevo objeto promedio para el legajo 2. Si vemos, este nuevo promedio corresponde al legajo 2. Analizando la lista de promedios, ya tenemos un promedio que es la posición 0, que es Pepe. Y ahora vamos a inicializar nuevamente el contador y el acumulador para continuar con la ejecución. Continuamos con la ejecución, analizamos los datos. Cuando lleguemos al final, nos vamos a encontrar con que para el legajo 2 hay 4 notas, un total de 20 puntos. ¿Sí? Obtenemos el valor promedio, que es 5. Agregamos a la lista de promedios, que por ahora tiene un elemento, que es el del primer legajo, agregamos el segundo elemento, y ahí nos encontramos con que tenemos los dos promedios. Y ahora para el tercero, es Messi. Creamos un nuevo promedio para Messi. Iniciamos contador, acumulador, seguimos recorriendo el segundo for para las dos notas de Messi. Y ahora vamos a encontrarnos con que al final Messi tiene dos notas con un promedio de 12. Era un 10 y un 2. Calculamos el promedio y tenemos el tercer promedio, que es 3. Acá en esta función de apareo y corte de control nos vamos a encontrar con que estamos haciendo algunos cálculos. Estamos recorriendo dos vectores, uno de alumnos y por cada alumno todas las notas. Y ahí nos vamos a encontrar con algo que se podría simplificar. Si el vector de notas está ordenado, podríamos evitar iniciar de 0, ¿sí?, por cada vez que se hace el corte de control. Si ya sabemos que las 5 primeras notas son del primer legajo, podemos continuar del 6 en adelante, ¿no? Y evitamos, por supuesto, mucho más, y hacemos mucho más performante nuestro código. En este caso, por cada alumno recorremos todas las notas. Así que esto es algo que yo les dejo para que ustedes piensen a ver cómo pueden resolverlo, para que no siempre recorran todas las notas si sabemos que los archivos están ordenados. Al final tenemos nuestro promedio y por supuesto que lo estamos mostrando en pantalla. Lo único que nos quedaría es, por supuesto, podríamos guardarlo a un archivo, ¿no? En este caso no lo estamos guardando, podríamos guardarlo a un archivo que también podría ser parte de la actividad práctica. Terminamos, ¿sí? Y ya no hay más alumnos. Por supuesto que ahora entonces simplemente la lista de promedios la asignamos a la grilla, a la propiedad data source, como hicimos anteriormente. Y con esto ya mostramos los promedios de los 3. Bien, les dejo el código para que lo analicen y dejamos la actividad práctica para que puedan realizar en conjunto con sus compañeros. Nos vemos la siguiente clase.